Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Este es el corte informativo, información relevante que usted debería saber de nuestro estado. La manera idónea para preservar la lengua maya sería que se consiga su patrimonialización y oficialización, y que en todos los eventos públicos, escuelas y en descripciones de sitios históricos, la traducción sea en dicha lengua. La sección lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, coordinada por el lingüista Fidencio Briceño Chel, pretende patrimonializar la segunda lengua indígena más hablada de México, la maya. El primer paso lo dio el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, en febrero pasado, cuando indicó que propondrá que la lengua maya sea idioma oficial en el estado para ser una entidad bilingüe, español-maya, maya-español, y con ello garantizar su preservación. De acuerdo al especialista, es necesario que los más de 860,000 maya hablantes se sientan orgullosos de hablar su lengua natal. Procuramos hacer publicaciones, por ejemplo, hay ejemplos que hemos hecho en Yucatán donde están adivinanzas en maya, en español, en inglés, en francés y en tzotzil, para que vean que una lengua maya hermana como el tzotzil es totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso ha generado que los niños puedan ver que su lengua sí se escribe, que se puede hablar al igual que las otras lenguas del mundo. Entonces, eso cambia la actitud. A través de la capacitación y formación de más lingüistas en Yucatán, el INAH y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pretende conservar la maya. De no hacer nada, en menos de 30 años solo quedarían 10 lenguas indígenas de las más de 6,800 que existen en el mundo. Hay países como Paraguay, ¿no?, que tiene 2 lenguas y las 2 lenguas son oficiales, ¿no? Entonces, ese es un tema también de política. ¿Cuándo oficializar una lengua, no? Y obviamente en México es muy complicado. Lo digo así porque sí nos parecería útil que en México dijeran que todas las lenguas son oficiales y no solamente lenguas nacionales, pero su oficialización implica que tendríamos que usarlo en todos lados, ¿no? Y en Paraguay eso se hace. Los medios te pueden entrevistar en la lengua que quieras, en el español o en el guaraní. En Yucatán hay todos los mecanismos para oficializar la maya. Existen instituciones, profesores y lingüistas a favor de los maya hablantes. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Continúe con nuestra programación. Esto ha sido el corte informativo de Teleyucatán te informa.